Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con nuestra serie Las reglas de Miller. Hemos llegado ya a la regla número 13 de esta serie y este vendrá a ser nuestro 14º estudio referente a este tema. Y de cierta manera me da mucha alegría porque ya solamente nos va a quedar una regla, la regla número 14, y con esto vamos a concluir nuestra serie. Entonces, antes de comenzar, como hacemos en cada tema, les invito a que me acompañen a hacer una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, en este momento pedimos tu bendición, Señor, antes de abrir tu palabra, rogándote que puedas dirigirnos en nuestro estudio, que a todos los que estén viendo este tema puedas abrirles el entendimiento y puedas otorgarles sabiduría, Señor, de lo alto, que por favor podamos entender cada uno de los pasajes que hayamos de leer, Señor, y que sobre todo a mí me des facilidad de palabra, Señor, para poder expresar todo lo que tú nos has enseñado a través de estas reglas. Ayúdanos a comprender esta regla número 13, que podamos identificar correctamente, Señor, los eventos proféticos. Te lo pedimos todo esto, Señor, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La regla número 13, aunque tiene cierta relación con las figuras, porque yo se los había comentado anteriormente de que la regla número 2 en sí es la última regla que nos habla acerca de figuras, pero aquí nuevamente hace mención de las figuras, pero no en un aspecto de que sea una nueva regla en relación a las figuras, sino porque más que nada lo que está haciendo esta regla número 13 es dirigirnos a las reglas que hablan de las figuras para que sepamos interpretar. Entonces, esta regla número 13 nos dice lo siguiente: para saber si tenemos el evento histórico verdadero para el cumplimiento de una profecía, esta regla lo que nos va a enseñar es a reconocer correctamente un evento histórico. Y con reconocer un evento histórico se refiere a que podamos identificar si ese evento histórico forma parte de alguna profecía bíblica. Es decir, si alguno de los profetas recibió de parte de Dios alguna visión sobre algún acontecimiento que tenía que ocurrir en la tierra, pues esta regla nos va a ayudar a saber si hemos entendido correctamente esa profecía y si hemos hecho la aplicación correcta con el evento que acaba de ocurrir, o más adelante nos va a decir la regla que se necesitaría esperar, ¿no?, para que el evento ocurra. Después dice esto: si usted encuentra que cada palabra, noten hermanos, esto es muy importante, porque aquí se nos dice que cada palabra de la profecía, y aquí entre paréntesis se nos dice, después de que las figuras han sido entendidas, y es esta parte de la que les menciono, que nos hace recordar las reglas pasadas que hablan sobre las figuras. Dice, se cumple literalmente, entonces puede saber que su historia es el evento verdadero. Pero recuerden esto, hermanos, si cada palabra de la profecía se cumple, entonces es nuestro evento. Hemos hecho una correcta interpretación. Pero noten lo que dice a continuación. Pero si una palabra, aquí no se ocupan dos o tres, con tan solo una, si una palabra carece de cumplimiento, entonces debe buscar otro evento o esperar su futuro desarrollo. Aquí solamente hay de dos, hermanos. Puede ser que el evento ya haya ocurrido, pero nos hemos equivocado en identificarlo, entonces hay que buscarlo en otro lado, o hay que buscar otro evento, mejor dicho. Pero si vemos que no hay otro evento que pueda cumplir cada palabra de la profecía, entonces quiere decir que ese evento todavía no ocurre. Hay que esperar por su desarrollo. ¿Y esto por qué? Noten la respuesta de Miller en la misma regla. Pues Dios se hace cargo de que la historia y la profecía concuerden. Dios no se equivocó al darnos todas esas profecías que están en la Biblia, ni en el espíritu de profecía. Si Dios las dijo es porque van a llegar a un cumplimiento. Va a llegar un momento en que van a concordar, a fin de que los verdaderos creyentes hijos de Dios nunca puedan ser avergonzados. Entonces, el propósito que Dios tiene de darnos la profecía es precisamente para poder ver cómo el día se está acercando y cómo cada vez más estamos ante la segunda venida de Cristo. Por eso es que dice aquí que Dios es el que se encarga de que la historia y la profecía concuerden. Él es el que se va a encargar de que las cosas lleguen a su cumplimiento. No nosotros, ni nuestras intervenciones, sino que es Dios el que se está encargando. Y el ejemplo que pudiera dar ahorita es el de Abraham y Sara, cuando quisieron ayudarle a Dios a cumplir la promesa, es decir, de tener un hijo, y ya vieron cuáles fueron los resultados. De ahí nació Ismael, hubo una pequeña riña entre la familia, y pues tuvo que haber una separación ahí. Esto es importante también
el tener en cuenta, hermanos, que Dios es el que se hará cargo, no nosotros. Es Dios quien se hará cargo de que cada evento que está en su palabra se cumpla al pie de la letra, para que sus hijos verdaderos no puedan ser avergonzados. Esta regla sí viene con textos de prueba, y estos serían los siguientes que Miller escogió para poder formular esta 13ª regla. El primer texto de prueba es Salmos capítulo 22, verso 5. Aquí nos dice lo siguiente: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto en relación a lo que Miller menciona al final de su regla, que los verdaderos hijos de Dios no van a ser avergonzados nunca. ¿Por qué? Porque son verdaderos hijos de Dios, están esperando que las promesas de Dios se cumplan. Entonces, ellos no van a ser avergonzados. Por lo tanto, el evento que están entendiendo va a llegar a su cumplimiento. Otro texto de prueba que Miller usó es el de Isaías capítulo 45, versos 17 al 19. Dice: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No seréis avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la simiente de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Lo que quiero que noten con este texto de prueba es que nuevamente está relacionado a la última parte de la regla de Miller, cuando hace mención de que los hijos verdaderos creyentes de Dios nunca serán avergonzados. Es lo mismo que está diciendo aquí Dios, que sus santos jamás van a ser avergonzados por toda la eternidad. Es decir, que aquellas cosas que Dios ha dicho que van a suceder, estas se van a cumplir. Porque no tiene caso que nosotros, por ejemplo, estemos diciendo que Cristo va a venir y que Dios no cumple esa promesa nunca. Eso dejaría a los hijos creyentes de Dios en vergüenza ante los hombres. Por eso es que eso es algo que va a llegar a su cumplimiento, porque Dios lo ha prometido. Y así como el libro de Números nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Dios dijo y Él va a cumplir su palabra. Y sus hijos verdaderos de esa manera nunca van a ser avergonzados. Otro texto de prueba que también utilizó Miller aquí fue el de Primera de Pedro capítulo 2 verso 6. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta piedra del ángulo es Cristo, y cualquiera que ha confiado en Cristo y en sus palabras no será avergonzado jamás. Esto nuevamente tiene relación con la última parte de la regla. Otro texto de prueba es Apocalipsis capítulo 17, verso 17. Aquí se nos dice lo siguiente: porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y esta parte está más relacionada a cómo Dios es el que se está encargando de hacer que la historia y la profecía concuerden. Es Dios el que está interviniendo en los asuntos terrenales para que todas las cosas ocurra de acuerdo a su voluntad. Nada de lo que sucede en este mundo, hermanos, sucede por mero azar o porque alguien más se está encargando de que sea así. Es Dios el que se está encargando de que la historia transcurra de esta manera. Si pensáramos, por ejemplo, lo que dice Daniel cuando habla acerca de la estatua, él claramente dijo que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Entonces, aquellos presidentes o en algunos lugares que todavía se usan los reyes, están en ese lugar es porque Dios así lo quiso, porque Él sabe que esos hombres van a cumplir todo lo que Dios ha profetizado en su palabra. Entonces nosotros debemos de confiar, debemos estar seguros de que Dios tarde o temprano hará cumplir su palabra, porque Él lo ha prometido. Otro texto de prueba, y de hecho es el último porque aquí solamente Miller colocó 5, es Hechos capítulo 3, verso 18. Aquí nos dice lo siguiente: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Esta parte también tiene que ver con lo que Miller mencionó al principio de su regla, que todas las cosas van a llegar a su cumplimiento. No habrá nada en la Biblia que no se haya cumplido, porque recuerden lo que mencionaba Miller. Cada palabra de la profecía tiene que ser cumplida literalmente. Cada palabra. Y si una de ellas no se ha cumplido,
entonces hay que buscar otro evento o hay que esperar su desarrollo futuro. Entonces, todo lo que está en la Biblia y en el espíritu de profecía va a llegar a su cumplimiento. Todo. Cada palabra que fue dada, que fue escrita, todo va a llegar a un cumplimiento. Y es ahí donde los hijos de Dios debemos de estar apercibidos y saber reconocer estos eventos, saber entender las figuras, los símbolos que han sido dadas en la palabra de Dios. Y con esto me refiero tanto a la Biblia como al espíritu de profecía. Todo va a cumplirse, mis hermanos, todo. Ahora vamos a ver la confirmación por parte del espíritu de profecía. Es decir, cómo la regla está en perfecta armonía con lo que el espíritu de profecía menciona. Vamos a ver, por ejemplo, Mensajes Selectos, tomo 2, página 117, párrafo 1. Aquí se nos dice lo siguiente. Viven actualmente algunas personas que, mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan, recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Por eso es que yo les mencionaba en un inicio que cada profecía que ha sido dada y se ha cumplido al pie de la letra, eso nos va acercando más todavía al final de la historia de este mundo. Entonces eso, en lugar de llenarnos de temor, debería de llenarnos de gozo, porque pronto el Señor estará con nosotros. Y esto también es un claro ejemplo de cómo, porque aquí se está refiriendo precisamente a los pioneros, cómo ellos fueron entendiendo que la profecía se estaba cumpliendo en el pasado y en su presente, y cómo esto iba a suceder más adelante, ¿no? Eventos próximos a cumplirse. Y lo que estaban haciendo era guiar a las personas a que pudieran tener una comprensión más clara sobre la Biblia. Otro pasaje del espíritu de profecía se encuentra en The Signs of the Times, el 14 de octubre de 1889, párrafo 7. Aquí se nos dice que Cristo hizo en esta ocasión tal como Él desea que hagamos ahora. Hemos de mostrar que las especificaciones de la profecía se han cumplido en la historia del mundo. Nosotros debemos demostrar a los hombres cómo la Biblia ha tenido razón sobre los eventos pasados, porque de esa manera se va a quitar la incredulidad que hay en la Biblia. Dice, a la luz de la palabra profética, los discípulos no tuvieron la más mínima razón para ser incrédulos. Noten, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a dejar de ser incrédulos? La luz de la palabra profética, porque todo aconteció de acuerdo con las Escrituras. El hecho de que la Biblia esté estableciendo cómo van a ocurrir las cosas, eso debería de darnos razones para creer que realmente existe un Dios que quiere la salvación del hombre y un Dios que está guiando a su pueblo hacia la Canaán celestial. Dice, debemos de tomar el Antiguo Testamento para explicar el Nuevo Testamento. Esto forma parte también de las reglas de Miller, porque realmente lo que Miller dice es que tomemos un poquito allí y otro poquito allá, y esto es lo mismo que está diciendo el espíritu de profecía. Dice, y el Nuevo Testamento para reflejar luz en el Antiguo, viceversa, porque unos textos del Nuevo Testamento van a explicar otros del Antiguo Testamento, y al mismo tiempo los del Antiguo van a explicar los del Nuevo, porque todo es un complemento. Y así como lo dije en el estudio pasado, en la regla número 12, Dios escogió las historias de la Biblia para nosotros, porque sabía que estas cosas estaban conectadas, de alguna o de otra forma, nos iban a ayudar a entender la historia, nuestro tiempo, y el tiempo pasado y el tiempo futuro. Ahora bien, dentro de la regla, no sé si notaron, pero se encontraba esta oración. Cada palabra de la profecía se cumple literalmente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el espíritu de profecía nos dice algunas cosas. The Signs of the Times, 10 de diciembre de 1894, párrafo 5, nos dice que en repetidas ocasiones Jesús les había ordenado no proclamarlo Mesías, y en su último viaje a Jerusalén, la profecía debía cumplirse de manera tan pública que ningún estudiante de la Escritura tuviera duda de su carácter y misión. Ahora noten lo que está en negritas. Las especificaciones de la profecía debían cumplirse al pie de la letra. Por eso yo les mencionaba hace un momento que cada palabra que ha sido dada en la Biblia y en el espíritu de profecía va a alcanzar su cumplimiento completo en esta historia, y sobre todo antes de que venga Cristo. Hay otras profecías que están después de la segunda venida de Cristo que también van a llegar a su cumplimiento completo. Entonces, todas aquellas cosas que están relacionadas a esta historia terrena,
hasta la segunda venida de Cristo van a cumplirse. Y aquellas que han sido preparadas de la segunda venida hasta la tercera venida otra vez de Cristo, también van a tener su cumplimiento en nuestro tiempo. ¿Por qué? Todo tiene que cumplirse al pie de la letra. Otro pasaje de Signs of the Times, pero del 9 de julio de 1896, párrafo 3, nos dice que mientras estamos de este lado de la cruz, vemos claramente cómo se cumplieron al pie de la letra las predicciones de los profetas. Y cuando el espíritu de profecía está mencionando que cuando estamos de este lado de la cruz, se refiere a después de Cristo, podemos ver cómo cada parte, cada palabra que los profetas hablaron en relación a Cristo, estas llegaron a su cumplimiento completo. Cada palabra fue cumplida, tal y como fue dicha. El conflicto de los siglos, página 28, párrafo 2, nos dice que todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Nuevamente se nos muestra esta parte, hermanos, que todo tiene que llegar a un cumplimiento. Todo, sin excepción. Otro pasaje también de la Review and Herald del 19 de agosto de 1890, párrafo 3, se nos dice que cuando el mensaje del tercer ángel es predicado como debe ser, el poder asiste a su proclamación y se convierte en una influencia constante. Debe ser asistido con el poder divino o no se va a lograr nada. A menudo se me refiere a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 eran insensatas. Esta parábola se ha cumplido. Noten, ya tuvo un cumplimiento, pero ¿fue un cumplimiento completo? No. ¿Por qué? Porque después dice aquí, y se cumplirá al pie de la letra. Quiere decir que más adelante tendrá ese cumplimiento completo, ya que tiene una aplicación especial para este tiempo, y al igual que el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Hay profecías también que están en la Biblia que alcanzaron un cumplimiento en cierta época, pero no fue todo. Faltaba todavía para que llegara el cumplimiento completo. Entonces, hay profecías que son así. Llegaron a cumplirse en determinada época, pero aún así abarcan hasta, como dice aquí, el fin del tiempo. Ese es otro tipo de profecías que nosotros podemos ver en las Escrituras. Y como último pasaje, Profetas y Reyes, página 367, párrafo 3, nos dice que en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Por eso es que menciona aquí, cada palabra de la profecía se cumple literalmente, cada palabra. De otra manera, con tan solo una palabra que no llegue a tener un cumplimiento, quiere decir que nosotros hemos elegido el evento incorrecto. Por tanto, la recomendación es, hay que buscar otro. Y si no lo encontramos, quiere decir que ese evento todavía no ocurre. Entonces hay que esperar su desarrollo futuro. Y es así, mis hermanos, como esta regla, la regla número 13, nos está enseñando a poder identificar los eventos históricos verdaderos. Es decir, un cumplimiento de la profecía. Y lo que hemos aprendido de esto es que ciertamente Dios no va a permitir que sus hijos sean avergonzados. Porque hoy en día se escucha mucho decir que la palabra de Dios no sirve, que fue escrita por quién sabe qué personas, que otros he escuchado que han mencionado que ha sido escrita conforme se ha avanzado el tiempo y que le han hecho cambios y modificaciones de acuerdo a las épocas, etc. Pero con la profecía, el ver cómo cada evento se ha cumplido tal cual lo ha dicho la Biblia, eso debe de quitar la incredulidad que hay en nosotros. Ya hemos visto unos pasajes en relación a los apóstoles respecto a eso, que en ellos no había ningún tipo o no había cavidad en la cual ellos pudieran ser incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos habían visto cómo la escritura se había cumplido completamente en Cristo. Todo lo que los profetas habían dicho que había de padecer ocurrió tal cual. Cada palabra se cumplió. Así también, hermanos, hoy en día nosotros con esta regla debemos de saber identificar correctamente los eventos para saber qué tan cerca estamos de la venida de Cristo. Muchos solamente estamos esperando a que ocurra algo, pero eso no es lo que nos pide la Escritura. La Escritura nos dice que velemos y oremos, que estemos apercibidos, que estemos estudiando constantemente, tratando de entender. No es malo el estudio, no es malo el querer saber las cosas que están por venir, porque de hecho Dios mismo nos dice que le demandemos esto,
que le demandemos qué cosas van a ocurrir más adelante. Si eso es algo que Dios está diciendo que le pidamos, quiere decir que es algo permitido. Y nosotros debemos de estar estudiando, hermanos, constantemente para lograr entender estas cosas. Así que nuevamente les voy a leer esta regla. Dice que para saber si tenemos el evento histórico verdadero para el cumplimiento de una profecía, si encuentra que cada palabra de la profecía, después de que las figuras se entienda, aquí es una clara alusión a las reglas que hablan sobre las figuras, es cumplida literalmente, entonces puede saber que su historia es el evento verdadero. Pero si una palabra carece de cumplimiento, y aquí nuevamente hago ese énfasis, si tan solo una palabra no cuadra, entonces debemos de buscar otro evento o esperar a que se desarrolle en el futuro. Esas son las dos indicaciones que está dando esta regla. Porque Dios se hace cargo de que la historia y la profecía concuerden. No nosotros, sino Dios. Para que los hijos verdaderos creyentes de Dios nunca se avergüencen. Así concluimos, hermanos, con esta regla, viendo cómo saber identificar los eventos proféticos que han llegado a su cumplimiento. Y si no, pues esperar a que se desarrollen en un futuro. Espero este tema haya sido de gran bendición y nuevamente se les invita a que si tienen alguna pregunta sobre esto, pues puedan dejarla en los comentarios del video o bien enviarnos un correo electrónico. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.